Hola, queridos hermanos y hermanas que escuchan este devocional. Es un gustazo estar con todos ustedes en este sábado. Feliz sábado, 30 de julio de dos, no, 30 no, sábado 20, sí, 30 de julio de 2022. Estamos en la serie devocionales No Pare de Sufrir. Hoy es el día 27, ahí es donde me confundo. Y el devocional de hoy se titula Disciplina y Testimonio. Disciplina y Testimonio. Estamos preguntándonos, ¿para qué sirve el sufrimiento? Y vamos a decir estas dos cosas. Sirve para ser más disciplinados y sirve para dar testimonio. Y vamos a leer un pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 29 al 34. Es un pasaje honestamente complicado de entender exactamente todo lo que quiere decir. Hay por ahí algunas partes, palabras, frases del apóstol Pablo que pueden suscitar preguntas. Quisiera que dejemos algunas de esas preguntas quizá un poco de lado porque no tienen mucho que ver con el tema de nuestros devocionales No Para de Sufrir. Algunas trataré de responderlas, pero sobre todo quisiera yo que encontremos palabra de Dios para nuestra vida. El Evangelio de Cristo Jesús tiene algo que decir para nuestra vida hoy día en el siglo XXI, donde quiera que te encuentres, en la Ciudad de México, en el país de México, en algún estado o fuera del país de México, donde quiera que te encuentres, Dios tiene algo para ti y donde quiera que estés, Dios quiere decirte algo con este pasaje. Así es que te invito que tengas el corazón abierto, los oídos atentos para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, te damos por este momento de reflexión en tu palabra. Háblanos, te lo pedimos, que lo que sea que hoy leamos y entendamos venga de ti, Señor, y nos transforme, Señor, que entre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforme de raíz, Dios mío. Háblanos y permítenos escuchar tu voz y obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados, queridos hermanos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículos 29 al 34. Dice así la palabra de Dios. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de las reuniones de la iglesia. Recuerden que estamos aquí hablando de la iglesia primitiva, la primera iglesia de la historia, los primeros cristianos de la historia. Jesucristo murió en la cruz, resucitó con gran poder y dejó una gran comisión a sus discípulos que ahora están pues viviendo el cristianismo recién iniciado, y es algo, bueno, bastante eh, pues no solo interesante, sino bello y profundo para nosotros como cristianos ver a estos primeros cristianos. Sin embargo, no eran perfectos, mis queridos hermanos. Era la iglesia primitiva, pero de ninguna manera eran perfectos, como ustedes y yo tampoco somos perfectos. Y comenzaron a ver, pues, algunas situaciones que necesitaban corrección, que necesitaban corrección del apóstol Pablo, de los líderes, instrucción también, enseñanza para saber cómo comportarse en diferentes situaciones, sobre todo en el contexto en el que están estos cristianos. Cada contexto tiene sus dificultades. Nuestro contexto, nuestras ciudades, los lugares donde ustedes y yo vivimos, tienen sus dificultades el ser cristiano, por lo que ustedes quieran, por la infraestructura de la ciudad, por los valores de la ciudad, por los centros de entretenimiento, por los intereses de la gente donde vivimos, las ideas, la política, los etcétera, etcétera, etcétera. En aquella época también la cultura grecorromana en la que vivían los primeros cristianos, pues tenía su influencia sobre el cristianismo, y los cristianos tenían que discernir qué cosas de la cultura había que rechazar, qué cosas de la cultura había que usar y qué cosas de la cultura había que tener cuidado con ellas. Y el apóstol Pablo está pues abordando todos estos temas. Y bueno, resulta que en la iglesia de los Corintios, aparte de todas estas problemáticas, había situaciones internas dentro de la iglesia que tenían que ver con, pues, las relaciones entre los hermanos. En la iglesia de Corinto había hermanos de dinero, había hermanos con potencial económico, había hermanos
sin mucho potencial económico. Había hermanos, pues digamos, había ricos y había pobres. Y comenzaba a ver, siendo la iglesia de Cristo Jesús, comenzaba a ver ciertas distinciones. Resulta que cuando se reunían a comer, a celebrar la cena del Señor, porque eso es algo interesante de los primeros cristianos, que cada vez que se reunían, celebraban la cena del Señor, probablemente todos los días, probablemente una o dos o tres veces a la semana, no podemos estar seguros, pero se reunían muy seguido y cada vez que se reunían celebraban la cena del Señor y comían juntos. Eran reuniones de familia, eran reuniones muy íntimas, pero también, como en todas las familias, de pronto había situaciones problemáticas y conflictos. Y uno de esos conflictos se suscitó precisamente por la distinción entre los hermanos de potencial económico y los hermanos que no tenían potencial económico. Resulta que los hermanos, pues con más potencial económico, no tenían que trabajar todo el día en el campo o en el mercado, entonces llegaban más temprano, llegaban y bueno, traían sus comidas y comían mucho e incluso algunos de ellos al parecer llevaban vino y algunos de ellos parece que incluso pues sufrían las consecuencias de tomar mucho vino, que todos ustedes saben cuál es, y bueno, después llegaban los hermanos de menos potencial económico, se tenían que sentar en las partes pues más alejadas, periféricas del lugar donde se reunían, algunos de ellos no tenían que comer y llegaban sin comer, algunos de ellos quizá hasta el grado de pasar hambre, y el apóstol Pablo dice, esto no puede estar pasando, no, pues miren cómo dice el versículo 17. Pero al daros estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Dice el apóstol Pablo, los grupitos que se hacen no siempre está mal, porque hay veces que es necesario que pasen para que se noten los que no son cristianos. A veces se juntan en la iglesia los que se juntan para hacer el mal. Qué bueno que se junten entre ellos para que sepamos quiénes son los que no quieren hacer lo correcto. Pero dice el apóstol Pablo, pero no siempre es bueno que haya grupitos. A veces es malo que haya grupitos, hay que saber discernir. Dice el apóstol Pablo, por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Esto no es celebrar la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Hay unos que pasan hambre y hay otros que comen hasta saciarse y hasta se embriaga. ¿Qué no tienen casas para comer? ¿O qué menosprecian la iglesia de Dios? Y avergüenzan a los que no tienen dinero y ni comida. ¿Qué les voy a decir? ¿Los voy a alabar? No, en esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que también he sido enseñado. Les he enseñado a ustedes que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros, que para vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que come o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, examínense unos a sí mismos y entonces coma el pan y beba la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Noten esto, mis hermanos. Perdón que lo leí bastantes versículos, pero dice el apóstol Pablo, eso que están haciendo ustedes no es celebrar el cuerpo de Cristo ni la cena del Señor. Eso es comer el pan indignamente. No se trata de lo que somos, lo ha explicado el pastor Gilberto muchas veces, no se trata de ser indignos, todos somos indignos. Todos somos indignos. No se trata de ser pecadores, todos somos pecadores. El apóstol Pablo nos está diciendo, los que han cometido pecados no pueden ser, nadie la celebraría, nadie es indigno. La cena del Señor es para pecadores, para usted y para mí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es indignamente, la manera, no dice indignos. El que come siendo indigno, no dice eso, dice el que come de manera indigna, el que come indignamente, describe a la acción, no a la persona, a cómo haces la acción. ¿Y cuál es el problema que está pasando? Que no hay comunión entre hermanos, que unos se crean mejores que otros y que unos pasan hambre y otros se sacian y no hay esta comunión entre hermanos de compartir, de que los que tienen les den a los que no tienen. Recién he estado en una iglesia hermosa en la ciudad de Brooklyn, es una iglesia hermosísima y una de las cosas que me encanta de esta iglesia es que hay hermanos que comparten mucho, los hermanos comparten. Cada ensayo de la alabanza hay una cena. Y no crean ustedes que cenas chiquitas, hay veces normal, una pizza, unas pupusas guatemaltecas, salvadoreñas, pero hay veces que empanadas
empanadas centroamericanas con frijoles y arroz bañadas en salsa. Una vez nos hicieron carne asada, me encanta eso. La iglesia se reúne para, para compartir y los que no tienen, reciben de los que tienen mucho que Dios les ha dado, porque Dios para eso ha dado, para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero aquí no está pasando eso en la iglesia. Hay soberbios, hay gente que no comparte, hay divisiones en la iglesia, y dice el apóstol Pablo, eso no es celebrar. Y aquí viene lo que nos toca. Yo sé que me tardé mucho explicando esto, pero aquí viene lo que nos toca, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, y algunos por esto están sufriendo. Por eso hay algunos que están pasando por disciplina de Dios. No voy a meterme en todas las preguntas teológicas que esto implica, las hemos respondido en otros devocionales, pero me voy a conformar con decir esto. A veces, mis hermanos, Dios permite que pasen cosas en nuestra vida como disciplina. Y a veces Dios nos disciplina por cosas que hemos estado haciendo mal, por malas decisiones, por malas actitudes que tenemos. Pero ¿saben qué? Dios disciplina con amor. Y por eso dice el apóstol Pablo, versículo 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Este es el propósito de Dios. Dios nos disciplina para que entendamos, para que mejoremos, para que seamos salvos, para que demos buen testimonio al mundo, para que no se pierdan, para que no seamos piedra de tropiezo. Esa disciplina de Dios tiene propósito, es buena. Y a lo mejor, como dice, lo leímos en hace algunos devocionales en Hebreos, toda disciplina al momento no es agradable, pero después entendemos que adquiere un peso de gloria. Dios nos está transformando a través a veces el dolor en la disciplina, para nuestro bien y para el bien de la comunidad y para el bien del mundo, porque Dios todo lo que hace lo hace con amor y todo lo que hace lo hace con propósito. Así es que mejor examinemos nuestro corazón. Cuando nos toque pasar por alguna situación difícil, examinemos nuestro corazón. ¿Será que Dios me quiere disciplinar a través de esta situación? ¿Será que hay algo que debo cambiar? ¿Será que hay algo que necesito replantearme en mi vida? ¿Algún mal hábito? ¿Alguna alguna mala actitud que necesito cambiar en mi vida? Examinémonos a nosotros mismos, mis amados hermanos. Discernamos el cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo específicamente, espérense unos a otros, ámense unos a otros, compartan unos con otros y seamos el cuerpo de Cristo de verdad y aceptemos la disciplina de Dios. Termino con estas tres frases de disciplina, de enseñanza. Acepta la disciplina de Dios, valora el cuerpo de Cristo y ama hasta que duela. Ama hasta que duela, mis amados, porque a veces el dolor es esto, es disciplina a nuestra vida para ser mejores y es testimonio para que otros vean que somos una comunidad que de verdad es el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por este devocional. Permítenos, Señor, ser tu cuerpo de verdad y soportar, Señor, tu disciplina si es necesario para dar testimonio de lo grande, maravilloso, bueno que eres tú. En el nombre de Jesús te pido bendición por todos mis hermanos. Señor, bendiciones físicas, Señor, salud, bendiciones económicas, bendiciones de protección, bendiciones de familia, bendiciones emocionales, pero sobre todo, Señor, tus bendiciones espirituales, tu presencia en la vida de cada quien. En el nombre de Jesús oramos por esto. Amén. Amén, mis amados. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.